Hola y bienvenidos a nuestra sesión 39 de la Locasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con David Pérez de Valencia. David es tasador y trabaja con la empresa Euroval, que es una sociedad de tasación operando en varios países en el mundo. David, bienvenido a nuestra sesión de 39 de la Locasa. ¿Por qué no te presentas directamente a nuestra audiencia? Muy bien, Michael. Muy buenas. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es David Pérez. Yo vivo en la ciudad de Valencia, en España. Trabajo en una sociedad de tasación inmobiliaria de valoración de inmuebles que se llama Euroval. Euroval es una empresa independiente dentro del mundo de la tasación inmobiliaria. Euroval está fundada en el año 1990, o sea, tiene una dilatada experiencia en valoración y tasación de inmuebles a lo largo de toda su trayectoria. Tenemos una importante presencia técnica a nivel nacional, es decir, en España. También operamos en otros países de Europa, ¿vale? Fundamentalmente Portugal, Francia, Italia. Bueno, eh, 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 las sociedades de tasación son empresas que están homologadas por el Banco de España, que Ujú. es a nivel normativo, es la entidad más importante que audita a todas las sociedades de tasación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que una sociedad de tasación, cuando es homologada por el Banco de España, es que tiene la capacidad de que sus informes o sus tasaciones sirvan para el mercado hipotecario, es decir, para hipotecar inmuebles en los que las entidades financieras basan sus préstamos hipotecarios, ¿no? Lo basan en un informe de tasación. Euroval está homologada por el Banco de España y aparte, bueno, pues todas las entidades o todos los organismos públicos que al final una empresa de tasación es importante que esté auditada y que valgan sus informes para ello, ¿no? Claro. Dígame Em, cómo... ah, ah, Sí. Perdón interrumpirle. Antes de indagar al tema de la tasación y todas esas cosas técnicas que obviamente están súper interesantes, quisiera saber un Ujú. poco sobre usted. ¿Usted es originalmente de Valencia o de Madrid y cuánto lleva en Valencia ya? Sí, bueno, yo vivo en Valencia desde hace 20 años. Ujú, Yo soy original de otra ciudad en España que se llama Palencia, ujú, pero bueno, llevo viviendo aquí muchos años. Valencia es una ciudad costera ujú. que está en el arco mediterráneo, es la capital de la Comunidad Valenciana. Valencia es una ciudad que tiene alrededor de 1 millón de habitantes y es una ciudad muy puntera dentro de lo que es el arco mediterráneo como ciudad eh, estandarte, ¿no? Es una ciudad muy importante. Tiene, lógicamente, pues unas playas estupendas. También tenemos un aeropuerto, tenemos un puerto de los más importantes de Europa. Entonces, bueno, como ciudad para inversores, pues es una ciudad fantástica, porque lógicamente el clima es determinante aquí, todas las playas que hay, ¿no? Entonces, hay mucho inversor del norte de Europa, sobre todo, que viene a comprar inmuebles a esta zona, tanto Valencia como Alicante como Castellón, y nosotros desde esta zona, desde Euroval, bueno, pues les damos mucho servicio para servirles de asesores para saber si los inmuebles que están comprando dentro de esta zona, bueno, pues están adecuados en precio, están en el mercado o no, ¿vale? Ya. Entonces, Europa tiene esa capacidad perfecta para servir de asesor a este tipo de inversores en esta zona de España, ¿no? Entiendo. Y usted entonces, usted es como inversor, como tasación, o tasador, se dice tasador, ¿cierto? Sí, tasador. Y ustedes Ujú. como tasador también tienen todos los datos del mercado de Valencia o en todos los mercados que están operando. ¿Cómo funciona y cómo también funciona la metodología que aplican cuando hacen como una tasación?
Muy bien. Vale, pues una tasación tiene una metodología que está marcada o determinada por una normativa que se llama la Orden ECO 805. Ujú, Esta normativa determina cuál es la metodología a utilizar y cuáles son los pasos fundamentales que debe contener tanto el informe ujú. como la especialización del tasador, todo lo que es la metodología de un informe de tasación. La más importante o la que más se utiliza dentro de lo que es el mercado hipotecario o el mercado de la tasación normal es la metodología de comparación. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que nosotros el inmueble que vayamos a tasar tenemos que compararlo con inmuebles de parecidas características dentro de la misma zona o un radio más o menos cercano al ujú, inmueble que estamos comparando. ujú. ¿Vale? Eso servirá para saber las ofertas que hay en el mercado y nuestros técnicos determinan si esas ofertas están dentro de los rangos correctos o adecuados de mercado para establecer un precio en el que se valore ese inmueble. Se tienen en cuenta, bueno, pues datos como la superficie, la orientación, estado del inmueble, Ujú, y con todos esos datos, bueno, pues se sacan un mínimo de 6 comparables, ujú. que esos comparables nos darán un precio medio que luego el tasador, el técnico, lo que hace es homogeneizar ese informe y Ujú. sacar un valor por metro cuadrado de esa zona, Ya. ¿vale? Entonces, Es- es decir, ¿esos son dos tipos de la metodología o es como una metodología que incluye las dos partes? Una sí, parte de la inspección, que el sí, técnico venga, y la otra parte es la, digamos, la data correcto. masiva o como se puede decir. Sí, la base de datos. La inspección ocular es obligatoria Ujú. porque la norma te obliga a que el tasador vea lo que va lógicamente a tasar, ¿no? A determinar el valor. Entonces, él tiene que tomar datos de la superficie, hace mediciones, fotografías. Ujú. Luego, en su despacho, él lo que hace es, bueno, pues con esos datos que ha obtenido en la visita del inmueble, saca esos datos y los incorpora a un programa Ujú. en el que la base de datos nuestra interna le ofrece esos comparables, ¿vale? Y entonces él lo que hace es simplemente, bueno, con los datos que él ha insertado, la base de datos le ofrece unos comparables que son los que utiliza. Ujú. Entonces, es decir, su base de datos tiene como toda la información de los precios de las propiedades en todos los mercados en que están. Es como una plataforma en los Estados Unidos se llama Zillow, pienso, y ellos como tienen una estimación del precio de cada propiedad. Y ustedes Sí, también como tienen más o menos como ese conocimiento. sí, sí, claro. O sea, el tasador tiene bases de datos internas Ujú. de ofertas que hay en el mercado. También consulta ofertas que hay en el mercado a través de otras plataformas web. O sea, él intenta nutrirse de toda la información disponible que hay en el mercado en ese momento. Ya. ¿Y cuáles datos son, por ejemplo, que ustedes usan para determinar el precio Sí. para cada propiedad? ¿Cuáles datos Bueno, públicos son? es muy importante la superficie, Ujú, es importante la ubicación, ujú. número de habitaciones, antigüedad, estado del inmueble, ascensor. mm, Sobre todo, esos son los datos más importantes. Si tiene Ujú. ascensor, ¿no? Si está reformado o no está reformado. O sea, hay algunos datos que son necesarios para determinar el valor, claro. Sobre todo estos que te he dicho. Ya. Y también en España se trabaja con el valor cadastral, ¿cierto? Sí, el valor catastral, aunque no es un valor que sirve de referencia, Ujú. porque normalmente el catastro aquí en España no está actualizado. El catastro tiene unos datos de referencia Ujú. que, ¿no? Pues, a través de sus propios estudios o sus bases de datos, ellos determinan un valor.
pero no es un valor de referencia para el mercado, porque normalmente está desactualizado. O sea, Ya, nosotros no lo utilizamos como valor de referencia, aunque la administración sí lo utiliza. ya, ya. Pero precisamente en muchas ocasiones los informes que nosotros hacemos sirven precisamente para rebatir esos valores con la administración. Entiendo, sí. Y de pronto es como algo más genérico que pienso el proceso de la tasación, pero de pronto nos puede como guiar un poco sobre el proceso si yo siendo cliente, yo digamos, yo siendo alemán y digo, Sí, estoy de vacaciones en Valencia y vi como ese apartamento y me gustaría como saber cuánto valdría. ¿Cómo ujú, sería el proceso como yo, como cliente, para sí, obtener como un precio con ustedes? ¿Y cuál perfecto. sería el proceso interno de ustedes hasta Ujú. que yo obtenga como un valor? Vale. Bueno, nosotros tenemos diferentes productos. Eh, Normalmente hay un producto que es la valoración más básica, que es lo tenemos disponible en nuestra página web, que se llama Preveo. Es una valoración muy sencilla que tiene un coste de aproximadamente 6 euros y te ofrece una información muy básica. Sí es verdad que es una valoración estadística, es decir, no está contrastada por un tasador, no hay un profesional detrás de esa tasación, sino que se hace incluyendo algunos datos sencillos, como puede ser la referencia catastral, la dirección, la superficie y la antigüedad. Entonces, ahí el sistema nos ofrece un informe muy sencillo, pero que te puede dar una orientación muy básica de un precio en una zona determinada. Y esto cuesta Pero sí, siempre 6 euros, independiente de donde sea. sí, más o Ok, menos alrededor de 6 euros, sí. listo. ¿Vale? Luego tenemos otro tipo de valoraciones más técnicas y más contrastadas. ¿Vale? Hay una valoración que se llama VIA, que es valoración de asesoramiento, es una valoración inmobiliaria de asesoramiento. En este caso no son tasaciones, esto ya puede considerarse una tasación. Sí es verdad que no sirve para el mercado hipotecario, o sea, no podemos pedir un préstamo hipotecario con ese tipo de informe, pero nos sirve muy mucho para saber ya bueno, pues un valor más concreto de un inmueble por si nos interesa, bueno, pues en cierta manera empezar a estudiar si queremos comprar o queremos alquilar o queremos pedir un préstamo o negociar con el comprador o con el vendedor, ¿no? Y, Este, vamos, siga, perdón, siga. Sí, en este caso los precios son más económicos que una tasación normal. Suelen estar entre 100 euros como mínimo y 140 como máximo en viviendas. Nos da un precio bastante ya razonable. Ahí ya el tasador hace un trabajo técnico, Ok, es ya un técnico aquí, pero sí es verdad que no se hacen ciertas cosas, ¿no? No se hacen comprobaciones, bueno, pues hay algunos datos que no se tienen en cuenta, pero sí es verdad que es una tasación más o menos estable de un valor, ¿vale? ya. Luego tenemos ya otro tipo de informe que es el más técnico y más completo, que es la tasación hipotecaria. Eh, Nosotros le llamamos hipotecaria, aunque realmente es una tasación homologada por el Banco de España, con la metodología ECO completamente realizada. Esta tasación ya tiene un precio que puede oscilar entre los 190 y ya dependiendo del valor del inmueble podemos irnos a 1.000 euros, por ejemplo. ¿De qué depende? Pues depende de la valoración de ese inmueble. No es lo mismo valorar una vivienda que vale 60.000 euros que una vivienda en el centro de Valencia que vale pues 1.000.000 de euros, por ejemplo. Entonces, el coste dependerá del precio o del valor de ese inmueble. ¿Vale? La metodología en este caso ya es completamente ajustada a la normativa, es decir, nosotros hacemos una visita, necesitamos documentación catastral,
documentación del registro de la propiedad, una nota simple, ¿vale? Y bueno, con todos estos datos, nosotros al cliente le damos un presupuesto, ya en este caso se hace un presupuesto, y se lo enviamos por correo electrónico. En el momento en que el cliente acepta ese presupuesto, bueno, pues ya ponemos en marcha la maquinaria para que el tasador realice esa visita con la persona de contacto que nos indique el cliente y al cabo de 2 o 3 días tenemos el informe que lo enviamos por correo electrónico también. Es un proceso sencillo y bastante ágil. O sea, intentamos funcionar lo más que se puede por correo electrónico. Entiendo. No sé si, Y Michael, no sé si este es el canal para poder darte mi correo o que a alguien le pueda interesar, no lo sé. no, absolutamente. Yo vamos a compartir como su correo en la descripción y si puede, si quiere, se lo puede dar directamente o normalmente se lo doy como Vale, al fin de la entrevista. vale, Pero, vale. Tú pero, tienes mi correo, tú tienes mi correo y mi teléfono. Esos son los datos que habría que utilizar cualquier persona interesada para solicitar un presupuesto. claro. Lo que necesitamos también siempre son los datos del interesado. La persona que quiere pedir la tasación, necesitamos que nos den su nombre, DNI o CIF o NIE, con su dirección y su teléfono de contacto. Con eso nosotros le elaboramos el presupuesto y para cualquier duda, por supuesto, estamos siempre para ayudarle, claro. Claro, perfecto. Usted dijo antes que está como vinculado directamente con el Banco de España y me imagino como eso es una Sí, porque diferencia clave entre de pronto la competencia o otros sí, servicios. Cuenta, cuénteme un poco sobre eso, cómo funciona, eso es como una estructura oficial, es como exacto. eso, y me imagino, eso garantiza que Es obviamente una como garantía. que toda la información sea como de verdad y sea creíble. ¿Cómo Exacto. funciona como esa integración, digamos? Muy A ver, el Banco de España lo que hace es homologar a una serie de entidades, de empresas, para que estén capacitadas para que hagan informes de tasación válidas para pedir préstamos hipotecarios. Este es el canal más restrictivo que hay dentro de las empresas de tasación, porque lógicamente luego empresas de valoración puede haber muchas. Cualquier profesional, un arquitecto que tenga su despacho, tiene capacidad de hacer una valoración. Pero la diferencia es que las sociedades de tasación, todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, está auditado por ese Banco de España. El Banco de España, lógicamente, es la entidad más importante dentro a nivel financiero del país. Entonces, periódicamente hacen auditorías a las empresas de tasación, que en España somos alrededor de 30. Y bueno, pues nosotros estamos dentro de ese ranking en el puesto número 5. Bien, es una empresa ya muy solvente, Euroval, lleva muchísimos años con esa homologación bueno, pues creciendo constantemente, ¿no? Eh, la- el estar homologado por el Banco de España lo que hace es dar una garantía al cliente de que lo que hace la empresa está siguiendo un criterio, un procedimiento y que lógicamente no va a sufrir ningún engaño, evidentemente, ¿no? Claro. Lo que sale de aquí está controlado, está auditado internamente y que tiene varios filtros antes de salir al exterior. Y Y ustedes, y sobre todo que le va a valer para lo que quiere. sí, no, está súper interesante. Entonces, es decir, después de que yo obtenga o haber obtenido como esta valorización, y usted mencionó como la hipoteca. Entonces, yo voy después a mi banco diciendo, oye, esto es como el valor que me dio Euroval, ahora como, eso es como la valorización y
ni siquiera como habrá un negocio o una negociación entre cuánto vale esta propiedad o ese Vale, inmueble. sí. Bueno, hombre, normalmente, claro, tú sabes que cuando vas a comprar o a vender, siempre hay una cierta negociación entre las dos partes, ¿no? Ujú. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las partes basan un poco esa negociación precisamente en los informes de un profesional del sector, ¿no? Euroval muchas veces utilizan nuestros informes para llegar a un acuerdo de negociación dentro de ese precio. Ya. Eh, eh, o para rebatir el precio en otros casos, ¿no? Porque igual el vendedor pide una cantidad, el comprador no está de acuerdo y simplemente lo justifica con un informe de tasación. Nosotros lo que aplicamos es un valor de mercado real en cada inmueble, ¿no? Ujú. No se tiene en cuenta una especulación urbanística, sino el valor real que tiene ese inmueble en este momento. Ya. ¿Mm? ¿Usted me puede dar como, pues, pensando como también, ¿no?, sobre un poco los barrios de Valencia, ahora como directamente de su cabeza, me puede dar unos datos, Ujú. varios emergentes, varios costosos, varios baratos y también de pronto como precios, precios por metro cuadrado para que obtengamos como una idea de qué estamos hablando. Bueno, esto te lo tendría que sacar un poco más detalladamente, pero en la cabeza no lo tengo. Pero bueno, hay barrios, lógicamente, el barrio del centro de Valencia lógicamente, es el barrio con más calidad. Hay también barrios aledaños o cercanos a ese centro de Valencia, donde el precio por metro cuadrado es que depende mucho en la misma calle puede haber precios diferentes, porque hay zonas que están muy afectadas por las grandes tiendas o por las grandes marcas, bueno, pues zonas prime dentro de la ciudad, ¿no? Donde los locales comerciales, por ejemplo, pues tienen valores estratosféricos en un radio de 50 metros, pero te sales de ese radio y baja mucho, ¿no? Entonces, bueno, no es tan sencillo como dar precio metro cuadrado ni de toda la ciudad ni de zonas en concreto. Hay veces que nosotros lo que preferimos es hacer un estudio de una ubicación en concreto, porque claro, por ejemplo, hay zonas en el centro de Valencia donde la vivienda está a 6.000 o 7.000 euros el metro cuadrado y Ok, otras zonas donde está a 1.200 o 1.100 ya. o 700 incluso. Entonces, claro, depende mucho de esas zonas, ¿no? Y hablando sobre también como los habitantes de Valencia, españoles como extranjeros, ¿cuál es la tendencia? Es también como, hay también ese efecto como lo conozco de Berlín o de Múnich en Alemania, que hay muchas familias que se tienen que ir del centro porque las viviendas han subido bastante, entonces ya no se puede como pagar, especialmente cuando se busca nuevas viviendas. Sí. Entre cuando ya llevo muchos años, el inquilino se puede como negociar o diciendo él tiene el derecho que se mantenga como el mismo precio. ¿Cómo es ahí como la tendencia para la familia normal, promedia, Ujú. en Valencia? ¿Cómo es ahora la situación ahí? Bueno, a ver, aquí ha cambiado mucho el mercado de alquiler, por ejemplo, Ujú, porque, bueno, en los últimos años Valencia se ha convertido en una ciudad muy importante desde el punto de vista del turismo. ujú, Entonces, el alquiler vacacional o el alquiler turístico ha crecido exponencialmente aquí. ujú, ¿Esto qué hace? Pues ha hecho que muchos inquilinos de viviendas habituales se vean muy afectados porque los propietarios de las zonas, por ejemplo, en el centro, en la parte más del centro, vean como mejor negocio
el alquiler vacacional que el alquiler habitual. Ujú. Entonces fomentan mucho que se rescinden los contratos o intentan subirles mucho las rentas a inquilinos que llevan muchos años en esas viviendas, Ujú. precisamente para intentar captar ese alquiler vacacional o esporádico, eh, sobre todo la parte extranjera, ¿no? Ujú. Ujú. Pero también hay mucho mercado español que viene a hacer turismo aquí, del fin de semana o una semana o cosas así, ¿no? Ujú. Pero eh, 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 sí que es importante. De hecho, ahora hay mucho inversor que compra edificios para alquilar. Es decir, hay una expresión ahora que se llama el build to rent, Ujú. que es muy importante aquí en Valencia también, en Madrid y en Barcelona, que son inversionistas que compran edificios enteros para reformarlos y dedicarlos exclusivamente a alquiler vacacional Bueno, o eso, alquiler. sí, entonces es como el efecto de Airbnb, digamos, y hay Es muchas, además ahora mucho, como hasta compañías, empresas que solamente como tienen como núcleo está su pasando negocio, mucho. su modelo de negocio sobre eso y eso obviamente tiene un efecto Tiene un bastante efecto, a sí, las familias que están como echados, digamos, exacto. al exterior de la ciudad y Sí, sí. solamente como hasta que solamente se pueda ver como turistas en en la ciudad y ni siquiera se puede como encontrar otros vecinos que ya han vivido ahí hace mucho. Nosotros también, Michael, hacemos informes de renta. Los Ujú. informes de renta determinan o intentamos determinar ese precio del alquiler de una vivienda, porque intentamos que no sea, o sea, dentro de un orden. Esto lo vemos porque hay muchas veces que los propios arrendadores disparan los precios. Entonces estamos viendo que, bueno, pues en una negociación de alquiler incluso también es necesario un informe de tasación. Ujú. Entonces hacemos tasaciones de alquiler Y eso para también determinar tiene un precio, digamos, relacionado al precio mensual, un poco más económico que es, una es- tasación. sí, es más o menos establecemos el precio del vía, Sí, que estaría en torno a los 100-150 € para ya, un informe de alquiler. ya. ¿Y eso sirve para la negociación con el Sí, propietario? sí, nosotros lo hemos utilizado para muchas inmobiliarias. Sí. Bueno, pues se ven en esa tesitura de negociar entre el arrendador y el inquilino Ujú. de la renta. Bueno, pues de alguna manera el inquilino intenta justificar que no está justificada esa subida con un informe de renta, ¿no? ¿Cómo es el máximo hasta que el propietario pueda subir Es- bueno, el arriendo? Perdón. En España todavía no hay un límite al máximo legal No no se ha hay. establecido, no se ha establecido todavía un Entonces límite. yo puedo doblarlo desde un mes hasta otro mes y ya. Sí, sí, el alquiler, sí, si te lo admite el inquilino, sí. Eso estaría, Y si el inquilino dice que no y no me vaya, y como eso, como van ahí, pues como no se los... renueva. ¿Cómo? Claro, no renuevan el contrato y ya está. O sea, el contrato tiene una vigencia y cuando se acaba esa vigencia, bueno, pues Hasta... te pueden Normal. pedir que quieran, claro. Y eso es una herramienta para que la gente no renueve el contrato, claro. Y más o menos como en cuánto vence normalmente un contrato para que tengamos una idea. Bueno, ahora está, bueno, han cambiado la ley de alquiler y ahora es un mínimo de, bueno, a un máximo de 8 años, ¿vale? O sea, el inquilino tiene la capacidad de estar hasta 8 años en la vivienda renovado automáticamente. Hasta ahora eran 5 años y ahora se ha subido a 8. Espera,
Yo llevo 5 años, o yo hago un contrato con el propietario y me da un contrato, digamos, por 5 años. Sí, Y cuando cumplo 8 años, ya automáticamente me debe se renovar. rescinde, se rescinde o se tiene que renovar. Ok, interesante. ¿Y cómo usted ve la política ahí? ¿Cómo estamos andando en Valencia con, o también, o es más un tema nacional, federal? Bueno, en principio es un tema nacional. De hecho, recientemente, no sé si sabéis que ha cambiado el gobierno aquí en España. Hay un gobierno más, bueno, ha cambiado a la izquierda, ¿no? O sea, un poco más intentando proteger al trabajador, a la clase más trabajadora, es decir, se favorecerán derechos sociales como es posiblemente la renta, el alquiler. Se- entonces, esto posiblemente va a cambiar en unos años, Ujú. pero se va a potenciar el mercado de alquiler y se va a mejorar las condiciones. O Ujú. sea, quiero decir que ahora España será un sitio más estable para invertir, eh, y tendrá por lo menos más interés para las familias que quieran venir a alquilar viviendas. ¿Mm? Súper. No sé, por ahora yo no tengo más preguntas. Ha sido súper, súper interesante. Desde su punto de vista, tiene como unas últimas palabras, también de pronto como consejos para otras personas, especialmente también Ujú. profesionales en el sector de finca raíz, de Sí, bienes raíces. raíces. Bueno, pues simplemente el consejo es simplemente que cuando vayan a invertir o cuando vayan a comprar un activo, pues intenten asesorarse primeramente antes de hacer algún movimiento. Ujú. Las sociedades de tasación es un vehículo muy interesante para poder tener esa primera visión de lo que puede valer un inmueble, más allá de las negociaciones que haya que hacer con los propietarios o con los vendedores, pero la visión de una sociedad de tasación normalmente está muy cerca del mercado y nuestros tasadores viven en la calle, o sea, están todo el día trabajando este tipo de informes, conocen muy bien el mercado. Entonces es un vehículo de asesoramiento muy bueno, independientemente de que luego esa tasación o esa valoración les pueda servir para, una vez que hayan hecho la compra, les sirva para pedir un préstamo hipotecario, ¿no? Pero es muy interesante el vehículo de asesoramiento para comprar. ¿Mm? Ya. No, súper interesante. A mí me interesa muchísimo el tema y gracias a usted he podido aprender bastante sobre el tema, cómo funciona, que también cómo usa su base de datos, que tiene como un valor o mucho valor con toda la información que tiene. Sí. Y también, además, el tema de la persona técnica que va visitando la vivienda y además Mm. la integración con el sistema cadastral y obviamente todo soportado, aportado con el Banco de España. Mm. Em, para clientes que ahora estén interesados en contactarle, ¿cómo se puede contactar a usted? Vale, pues mira, mi teléfono directo es mi móvil, que es 646-896-549, ese es mi teléfono móvil directo, y mi correo electrónico es dpc, de David Pérez Cuesta, dpc@euroval.com. Perfecto. Ahí cualquier cosa, evidentemente, pues estaré a vuestra disposición, claro. Listo. Voy a poner toda la información a la descripción en el video de YouTube. Y David, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y me ha alegrado bastante haber podido hablar con usted y estamos hablando muy pronto. Muy bien, pues estupendo, Michael. Muchísimas gracias a ti y Gracias. hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias.